estaba yo pensando cuando estábamos cantando la canción de Rompimiento, que estábamos todos muy contentos. Yo sé que viene, rompimiento. Y digo, y luego cuando vienen las pruebas que nos van a romper, decimos, a mí no. Y nos quejamos con Dios, ¿no? No tiene nada que ver con la predi, pero es un pensamiento que tenía ahí en la cabeza y digo, bueno, pues para romper el hielo. En realidad quiero hablar, le he puesto de título Tu última carta. Y quiero hablar del legado. Y bueno, como quiero hablar del legado, aunque voy a utilizar la Biblia, está bien, ¿no?, que cuando prediquemos se utilicen textos bíblicos, también voy a poner ejemplos que yo creo que van a ayudar a que podamos comprender cómo podemos influenciar, cómo podemos pasar legado en el lugar donde nos encontramos, siendo un hermano, un padre, un tío o un abuelo. Y entonces primero pues voy a hablar de mi familia, ¿no? Mi padre siempre y mi madre siempre nos han contado de dónde venían ellos, de dónde Dios los había sacado, a dónde querían dirigirse en Dios y qué querían para nosotros. Mis padres vienen cada uno de dos mundos diferentes, creo que todo el mundo lo sabéis. Mi padre viene de la religiosidad, mi madre del mundo de las drogas, pero ambos nos han querido dar un mismo legado, y es que Dios tiene que ser lo primero, que debemos, como decía esta canción, ser apasionados por Dios. Y una frase que yo creo que en mí y en mis hermanos se ha anclado, que sobre todo nos la ha dicho mi madre, es que en Dios lo mejor siempre está por llegar. Eso forma parte del legado que nosotros hemos aprendido de ellos, ¿no? Y no importa de dónde vengamos cada uno de nosotros. Es un desafío. Tenemos que construir un legado que trascienda en las siguientes generaciones. Ponme la primera foto, Raquel. No sé si sale ahí. Vale. Bueno, ya la pondrá, no pasa nada. Es una foto de mi familia y aunque, vale, por parte de Harold tengo también una familia muy bonita, pero como no todos están aquí y no he querido ofender a nadie, porque tengo por el otro lado un sobrino que le da ganas de darle un bocado. Aquí en esta foto podéis ver tres pequeñines con la nueva incorporación de Yeray, que nos han dado títulos nuevos. Antes estaban mis padres, estábamos nosotros, pero con ellos hemos adquirido títulos que denotan una generación. Ahora hay tíos, hay padres y hay abuelos, o como les dicen ellos, el abu y la yayi. ¿Puedes ponerme la segunda foto? Esta es una foto que guardo con cariño y no podía dejar pasar la oportunidad, hablando de legado, de no hablar de mi abuela. Aquí hay todavía otra generación, bisabuela y bisnieto. Y aunque mi abuela ya no está, sé que el legado que mi abuela me pasó a mí, se lo voy a poder pasar a mis hijos, porque cuando pasamos un legado espiritual, es eterno, pasa de generación en generación. Y hablaba con mi hermana hace unas semanas de mi abuela y las dos nos quedábamos, bueno, con muchas cosas, pero había algo que nos sorprendió y es que nunca, cuando nos quedábamos a dormir allí, cambió esta imagen, y es que daba igual la hora que nos despertáramos, mi abuela siempre estaba en el final de su mesa con su lámpara leyendo su Biblia. Pasaron los años, mi abuela fue perdiendo visión, ya todos lo sabéis, cada vez la Biblia era más grande, la lupa más grande y la luz más enfocada, pero siempre estaba sentada en su misma silla leyendo la Biblia. Y ese fue un legado que nos dejó, porque para nosotros era natural. Mi abuela le encantaba leer la Biblia. Cuando se quedó ciega, mi padre le compró la Biblia en audio y ella podía estar todo el día escuchándolo. Estos últimos años, algo que también marcó mi corazón es que nosotras en la residencia le leíamos los proverbios y mientras nosotras los leíamos, mi abuela los recitaba de memoria. Eso es legado que pasa de generación en generación. Amor por la palabra, memorizar la palabra, eso es lo que va a pasar a las siguientes generaciones. Abraham, Emma y Yeray, como ya puedes quitar la foto, como veíamos en la otra foto, son nuestra siguiente generación. Es por ellos que nosotros debemos de abrir camino, de dejarle un legado. Y desde que Dios hace semanas empezó a hablarme esto, yo todas las noches le estoy diciendo a Abraham, Abraham, yo soy tu mamá. Papá y yo estamos aquí abriendo camino para ti. Es importante que tus hijos, que tus nietos, que tus sobrinos sepan que estás aquí abriendo camino para ellos. Es muy importante. He decidido que le voy a repetir esa frase todos los días, porque cuando mi hijo tenga 30 años, si Dios no ha venido antes, espero que él entre por la casa y yo le grite, Abraham, soy tu mamá. Y él me diga, y estás aquí abriendo camino para mí. Porque si dejamos un legado eterno, aunque no estemos como mi abuela, seguiremos pasando ese legado. El desafío es que a partir de hoy, lo que Dios me ha estado hablando a mí es que a partir de hoy cambiemos el chip, cambiemos nuestra forma de pensar y que todo lo que decidamos hoy, todo lo que queramos hacer,
sea con una misión, y es legado generacional. ¿Qué voy a dejar a la siguiente generación? Y Pablo, su última carta, se la escribe a Timoteo, y dice su hijo amado. ¿Pablo era el padre de Timoteo? Qué bien que alguien ha contestado. No, Pablo no era el padre de Timoteo. Él era el hijo de una mujer valiente y de una abuela que había influenciado su vida. Pero un día Pablo dice en Hechos 16 que toma a Timoteo, se lo quiere llevar con él y lo adopta. Dice que lo ama como si fuera su hijo. Yo me imagino, esto es imaginación mía, me imagino a la madre y a la abuela de Timoteo. Donde vaya Pablo vas tú. Lo que diga Pablo, lo haces. Porque, aunque esto es una tontería, pero me lo estoy imaginando así, porque al final que nuestros hijos sepan quién es autoridad, se sometan a la autoridad y tomen el legado de nuestros líderes, es cosa nuestra. ¿Qué le estamos diciendo a nuestros hijos? En 2 de Timoteo 1, del 1 al 5, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Era su hijo espiritual. Y en el versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, este versículo me encanta, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Legado, ahora hablaré sobre eso. Dice a Timoteo, mi amado hijo. ¿Y cómo le demuestra su amor? Orando por él día y noche. Primer clave para pasar legado. Ora por tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, los niños de la iglesia, los jóvenes de la iglesia, día y noche, que estén presentes en tus oraciones. Cuando Pablo escribe esta carta, él está encarcelado y está pasando un muy mal momento, está sufriendo, porque además sabe que su muerte está cerca. Y esto me hizo que pensar, porque él tenía contactos. Pablo había sido un hombre y él no decide escribir su última carta a una gran iglesia. Se la escribe a Timoteo. O sea, es algo íntimo. Le escribe su última carta a alguien que es especial para él. Y dice, ¿y qué es lo que le escribe en esta última carta? Así, a modo resumen, le recuerda que lo quiere, mi amado hijo, te tengo presente en mis oraciones, estoy orando por ti. Le habla de la necesidad de ser valientes, de mantenerse firme y fiel. Eso es legado. Le está pidiendo de más material, le ha pedido, ¿cómo se dice? Bueno, le pide los escritos, porque aunque Pablo sabe que está a punto de morir, quiere seguir en esa búsqueda de Dios, quiere seguir formándose. Él podría haber dicho, mira, me quedan 2 telediarios, voy a aguantarlo como pueda, pero no, él quiere seguir en esa búsqueda de Dios. Así que Pablo, antes de morir, le deja 2 cosas muy importantes a Timoteo. Una carta escrita, diciéndole que se tiene que mantener firme, que se tiene que mantener fiel, que él ha visto la fe que hay en Timoteo, o sea, reconoce el potencial que ha visto en Timoteo, pero además le enseña cómo morir. Con las botas puestas, como diría mi madre. Pablo le enseña, deja una huella hasta en su forma de morir. He peleado la buena batalla y guardado la fe, con esperanza, en búsqueda de Dios. Y bueno, otro ejemplo de los cercanos, mi padre ha contado muchas veces cómo murió mi abuelo. Mi abuelo, a mí me lo han contado porque yo tenía 1 mes. Mi abuela también me contaba esta historia, que muchos entraban a ver a mi abuelo para consolarlo, porque se estaba muriendo, a los 53 años falleció de cáncer, y la gente salía reconfortada, porque mi abuelo no le tenía miedo a la muerte. Mi abuelo sabía con quién se iba, mi abuelo anhelaba la presencia del Señor, aunque sabía lo que dejaba aquí. Y fue un ejemplo en su forma de morir. Y dejó un legado importante no solo para sus hijos, sino para sus nietos. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Lo descubrí hace unos años. Yo tenía 1 mes cuando mi abuelo falleció, es decir, yo no tuve contacto con él o yo no lo recuerdo. Y hace unos años yo estaba estudiando un curso y me piden en un trabajo que exponga, como si fuera lo de las genealogías, mis abuelos, y yo no doy nombres. Yo digo, mi abuelo era pastor, tuvo un centro de toxicómanos, invirtió su vida en Dios y en la gente. Mi padre falleció, mi padre es pastor, bueno, hasta llegar a mí. Y yo me iba tranquilamente a mi casa cuando me para una mujer de unos 40 años y me dice, tú no serás la nieta de Pepe García. A mí porque además por el apellido no era, porque García... Y a mí me sorprendió, me llené de orgullo que me relacionasen con él, porque esta mujer lo recordaba con nostalgia, porque mi abuelo había dejado una huella,
había dejado legado. Y ya hace 30 años que mi abuelo falleció, pero su legado y su huella siguen en nosotros. Y la pregunta es, ¿qué vamos a dejar nosotros a las siguientes generaciones? ¿Qué van a recordar de nosotros cuando hayan pasado 30 años de que hemos muerto? Menuda carta la que Pablo le escribe a Timoteo. Pablo había visto el legado que ya había sido impuesto sobre él, porque le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Timoteo no vivía una religión, dice la fe no fingida. A Timoteo le habían enseñado que debía apasionarse y tener intimidad con Dios. Ojalá alguien algún día le diga a Abraham, trayendo a la memoria la fe no fingida que un día estuvo en tus abuelos y después en tus padres. Ojalá, y además en el caso de Abraham, por parte de mi familia, tanto de padre como de madre, Abraham va a ser 4ª generación de creyentes y por parte de Harold 3ª. Hay que pasar el legado, hay que pasar el legado. Si tú pasas un legado a tu hijo, no solo vas a bendecir la vida de tu hijo, vas a bendecir la vida de los de su alrededor, porque la gente va a poder ver a Dios en él. Si tus padres no son creyentes o todavía no lo son, empieza tú ese legado familiar de fe no fingida, de intimidad con el Padre, de vida con actitud de acción de gracias como se nos viene compartiendo. Pablo le escribió a Timoteo su última carta. ¿A quién le vas a escribir tú tu última carta? Y más importante, ¿qué vas a dejar escrito? Ten un vínculo fuerte, deja un legado tan fuerte que puedas marcar la vida, que puedas marcar el destino de la nueva generación. Esto no es solo para los papás o los abuelos que hay aquí. Aquí en esta iglesia hay niños y jóvenes que necesitan una iglesia que pase un legado de pasión por Dios, que pase un legado de intimidad con Dios, de fe no fingida. Os voy a poner un ejemplo todavía, ponme la siguiente foto. Un ejemplo más cercano que Pablo y Timoteo de cómo alguien... ¿Por qué no tienes que ser papá o abuelo para poder pasar un legado? ¿Por qué no tiene solo que haber vínculo de sangre? Antonio Marqués. Antonio Marqués no era mi abuelo, pero casi lo fue. No había un vínculo de sangre, pero dejó un legado muy fuerte. Mis padres nos enseñaron a amarlo y a respetarlo. No con palabras, sino con hechos. Que tu hijo, como decía antes, aprenda el legado, que tome el legado de tus líderes, que tome el legado de los pastores, es cosa tuya. ¿Qué dices en casa de los líderes? ¿Qué dices en casa de la iglesia? ¿Cuál es tu reacción cuando un líder te dice algo que no te gusta? Todo eso se lo está comiendo tu hijo. Eso es legado que ya está tomando. Antonio Márquez fue el papá espiritual de mis padres y fue como un abuelo para nosotros. Nos enseñó muchas cosas, nos enseñó a amar a Dios con todo lo que teníamos, aunque fuera poco. Porque si Antonio se caracterizó por algo, era por ser un hombre humilde que era lo que se veía. Nos enseñó a enfrentar las cosas, a no dejarlas pasar. Nos enseñó a amar, pero sobre todo nos hizo sentir muy amados, muy cuidados. Él ocupó bien el hueco que quizás mi abuelo había dejado. Y yo me acuerdo que Antonio, aunque fue un gran pastor, él no tenía estudios. Ya no solo bíblicos, creo que Antonio no tenía estudios de colegio. Pero él casi obligó a mi padre a estudiar el seminario, porque él quería dejar a mi padre en un mayor lugar. Él quería más para la siguiente generación de lo que él había tenido. Y ponme la siguiente foto. Cuando yo todavía no sabía ni leer, Antonio Márquez me prometió que el día que yo aprendiera a leer, él me regalaría su primera Biblia. No de niños, una Reina Valera. Y ahí la tenéis con la dedicatoria de Antonio, año 2000, tenía 7 años. Me lo dijo mucho antes de que yo aprendiera a leer. Y me acuerdo que yo cuando en el cole empezamos a leer, mi meta era, tengo que aprender porque Antonio me va a regalar la Biblia. O sea, ¿qué hizo Antonio? Provocó en una niña deseo por la palabra. Y cuando me la regaló y me la dedicó, siguiente foto, me acuerdo que siempre me decía, ¿te estás aprendiendo versículos? Hay que memorizar la palabra. Y estos fueron los primeros versículos, sabía leer pero no escribir. Estos fueron los primeros versículos que yo me empecé a aprender. Esto es legado. Aún tengo esa Biblia guardada, bueno, me la tiene mi madre. Ya puedes quitarla. Antonio Márquez siempre nos contó que él tuvo su encuentro con el Señor siendo adulto, que él leyó la palabra ya teniendo una cierta edad, pero no quería eso para nosotros. Él intentó que nosotros tuviéramos lo que él tenía mucho antes, porque quería dejarnos en un mejor lugar.
Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a pensar en la siguiente generación, que se levanta después de nosotros, la que nosotros influimos. ¿A dónde los vamos a dejar? Que nos ayude a valorar el legado que hemos recibido de nuestros padres y abuelos. Y si no tenéis padres y abuelos cristianos que os han dejado un legado, aquí hay padres espirituales que os están dando un legado. Tomarlo y pasarlo a la siguiente generación. Es tiempo de decidir, como padres, qué vamos a pasar en nuestro legado. Somos llamados a cambiar lo que tenemos que cambiar, lo que no nos podemos permitir, pasar a la siguiente generación. Que Dios nos ayude a romper ese legado de dolor, de tristeza, de insumisión a la autoridad, de rebeldía, porque eso no nos lo podemos permitir, ni por nosotros ni por los que vienen. Hace años hubo una frase en un congreso que me marcó, muchos os acordaréis, que dice que nuestro techo sea el suelo que ellos pisen. Avancemos, crezcamos, pero enseñémosle cuál es el camino. No esperemos a que sean grandes, llevemos a los niños, a los jóvenes con nosotros en nuestro caminar con Dios, para que cuando ellos tomen el legado, lo tomen donde tú lo dejaste. No tengan, que sí, que van a ir al cielo igual, pero no tengan que hacer todo el recorrido, porque gran parte ya la hicieron contigo. Porque si creemos que, bueno, van a la escuela dominical, los que son más mayorcitos vienen los sábados, oran antes de dormir, ya cuando entienda más, le explicaré el caminar cristiano. ¿Te ven orando y leyendo la palabra como una obligación o como tu mejor momento del día? Dices delante de ellos que con el mal día que hace, que además hoy ha salido mal día, o con lo cansado que estás, ojalá fuera martes para no tener que venir al culto. Eso es legado. Mucho cuidadito con lo que decimos y hacemos delante de nuestros hijos. Porque si esa es la actitud que estamos teniendo en nuestra casa, que no nos sorprenda que luego nuestros hijos no quieran ir a la iglesia. No quieran tener tiempo con Dios, y es que ven que tú lo haces por obligación, ¿para qué lo va a hacer Él? Y hay otra cosa que también aprendí, que es el legado que tenemos que transmitir. En un campamento, el título del campamento, el lema era tener la pasión al rojo vivo por las 3 P's. Propósito, persona y palabra. Nosotros somos llamados a tener la pasión al rojo vivo por la persona de Jesucristo, por la palabra de Dios y por el propósito, para nosotros y para la siguiente generación. Si has cometido errores, cuéntaselos a tus hijos. No pasa nada. Alguien que no conoce su historia está condenado a repetirla. Corta con eso. Y contárselo es una forma de romper con ese legado malo que podríamos estar pasando, esa herencia mala que podríamos estar pasando. Cuéntale a tu hijo quién es digno de confianza y quién no. Sé sincero con tu hijo, aunque sea pequeño. Si piensas que, como decía antes, que por ir a la escuela dominical o la reunión de jóvenes o por orar en casa es suficiente, si esperas que tiene que ser más mayor para pedirle perdón por ciertas cosas, porque ¿cómo te vas a humillar ante un niño? Estás muy equivocado. Tú puedes enseñarle esos valores hoy. ¿Él va a poder tener su encuentro con Dios aunque no hagas estas cosas? Es posible, claro que sí. Pero si tu vida espiritual cuando vayas a morir la terminas aquí y no le has enseñado nada a tu hijo, en el mejor de los casos sí, se encontrará con Dios, tomará su camino y terminará su vida aquí, en el mismo lugar. Somos llamados a que nuestros hijos caminen por nuestro techo como si fuera su suelo, que lleguen mucho más allí, que hagan más cosas de las que hemos hecho nosotros, que descubran en Dios muchas más cosas de las que hemos descubierto nosotros. Y en los 2 ejemplos que he puesto aquí, tanto si lo haces como si no, sí, se va a encontrar con Dios posiblemente, pero también hay un riesgo de que no. No nos olvidemos que pasan mucho tiempo en los institutos y en los colegios, mucho más tiempo ahí fuera que en tu casa o en la iglesia. Si encima lo que tú les estás dando en casa es que lo haces por obligación y ahí fuera le dicen que no sirve de nada, le estás dando el camino hecho. O adoctrinas a tus hijos o el mundo lo hará. Es el momento de tomar decisiones radicales, aunque sean difíciles, aunque no les guste, si quieres proteger a tus hijos. En el Salmo 71:18, en la Nueva Traducción Viviente, sí. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. David tenía esa mentalidad generacional. Tenemos que tener ese sentido de la misión, esa mentalidad generacional. Debemos tener ese anhelo de levantarnos como pioneros para dejar a nuestras familias en un mejor lugar.
Y tú puedes decir, yo aún soy joven, ¿cómo voy a tomar una decisión así? Voy a comentar una película muy rápidamente. No sé si habéis visto la de En busca de la felicidad de Will Smith. ¿Quién va con el niño, el padre o la madre? El padre. En la vida real, voy a generalizar, no es lo normal. Los niños suelen estar con la madre. ¿Por qué han querido hacer la película así? Eso está basado en un hecho real. El padre, cuando era un niño, fue abandonado por su padre. Y con 8 años decidió, el día que sea padre, nunca abandonaré a mis hijos. ¿Con qué edad lo decidió? Con 8 años. Es decir, que no importa la edad que tengas hoy, tengas hijos o no tengas hijos, tú puedes tomar hoy decisiones que van a cambiar el destino de la siguiente generación. Que no se repita la misma historia. Tomemos decisiones radicales en nuestra familia. ¿Qué cosas se van a heredar y qué cosas no se van a heredar más? Tenemos que definir un código moral y ético en nuestras casas. ¿Qué cosas se ven y se escuchan en nuestra casa? ¿Cuántas horas están delante de videojuegos? ¿Tenemos un devocional en familia? Esto es muy importante. ¿Me ven tener mi tiempo con Dios? Parecen cosas insignificantes, pero este tipo de cosas los va a acercar o alejar de esa fe no fingida que Pablo vio en Timoteo. Es hora de que le digamos a nuestros hijos, esto te hace daño, te guste o no, no puedes tocarlo, no puedes verlo, no puedes ir, no puedes estar, no puedes, porque lo que hay en casa es santo, es para Dios. Mientras viva en tu casa, tú tienes que guardar esa santidad. Dios hace pacto con Abraham en Génesis 12, le dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Si leemos la Biblia podemos encontrar un Dios que siempre piensa de forma generacional. Dios se encuentra contigo, pero no solo quiere bendecirte a ti. Dios se encuentra contigo y quiere bendecirte a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. En Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, cuando ya no estés. Dios quiere bendecir las siguientes generaciones. Por esto tienes que vivir, pensar y tomar decisiones pensando de forma generacional. En Génesis 17, del 4 al 7, no hace falta que lo pongas, podemos ver a Dios cómo trata con Abraham, ¿no? Cómo de un hombre y de una mujer levanta toda una generación. Y no hay ninguna familia perfecta. La de Abraham no fue el ejemplo de familia perfecta. Tuvo un hijo que no estaba en los planes de Dios, que no tenía por qué haber nacido. Pero cuando Dios ve a Ismael, dice, aún he oído tus oraciones y aún a Ismael lo bendeciré. Así es Dios. Nada de ti sobra, ni de tu caminar, ni de tus errores, porque si tú pones las cosas en las manos de Dios, Dios coge tus errores, te restaura, los sana, sana tu vida, sana tu tierra y establece algo nuevo. Establece un pacto nuevo contigo y con tu descendencia. Nosotros no podemos construir un legado creyendo lo que nos han dicho que teníamos que creer. Quizás tus padres te dijeron que no habías nacido en el contexto adecuado. Tú no estás aquí porque fuiste deseado o no deseado. Tú estás aquí por voluntad divina. Así construimos nuestro legado. Quizás te han hecho sentir que no era suficiente o tú te has sentido así. Es tiempo hoy de romper con esas cadenas y ese legado que nos han pasado, porque no nos podemos permitir pasarlo a la siguiente generación. Es el momento de sanar, perdonar, todas esas cosas que no nos podemos permitir transmitir en nuestro legado. Debemos ubicarnos, y lo que le estamos compartiendo mucho a los jóvenes, saber quién dice Dios que somos y transmitir eso. Eso es lo que tenemos que pasar, la identidad de un hijo de Dios. ¿A quién le vamos a escribir nuestra última carta? Y más importante, ¿qué va a decir nuestra última carta? Como padres, ¿qué legados vamos a dejar? ¿Estás preparando a tus hijos para que lleguen mucho más lejos que tú? Enséñales el caminar cristiano, apasionalos por la presencia de Dios. Cuida lo que Dios ha puesto en tus manos. Y tú puedes decir, mis hijos son mayores. Aunque tus hijos sean tan mayores que ya tengan nietos, tú puedes seguir pasándole legado. Hace unos años, te voy a poner de ejemplo, mi padre nos reunió a mis 2 hermanos y a mí y sacó cosas del pasado y nos pidió perdón por cosas que yo en ese momento no entendí porque para mí estaban ya puestas en las manos de Dios, sanadas y perdonadas. Entonces no entendí, y él lo sabía, o sea, habíamos hablado, pero él no sabía qué lección nos estaba queriendo dar porque para mí no había ya nada que perdonar. Y con el tiempo me di cuenta de la lección que aprendimos. Y es que nunca es tarde para dejar el orgullo de lado. Nunca es tarde para pedir
perdón. Aunque la otra persona ya haya sido sanada, aunque la otra persona no te lo tenga en cuenta, nunca es tarde para pedir perdón, porque pedir perdón no te hace débil. Pedir perdón te hace valiente, te hace más fuerte y te levanta de tus propios errores. No importa lo que el otro esté pensando o cómo al otro le ha afectado. A ti pedir perdón te hace más fuerte delante de Dios. Y mi padre quizás entendió eso, voy a decir 40 años. Con 40 años esa lección, porque hace unos años, pero no sé cuántos, y yo hoy se la estoy enseñando a su nieto de 2. Cuando yo considero que me he pasado, justo cuando estaba escribiendo esto del perdón, ha venido mi hijo con una pelota de básquet y me la ha tirado a la cara. Le he tenido que pedir perdón por mi reacción, ¿me entendéis, no? Porque y además es que justo en este párrafo que estaba escribiendo, y esto se lo estoy enseñando yo a Abraham, a pedir perdón, ¡pam! No sé si ha sido él o Dios. Entonces, estoy intentando poner eso en práctica. Simplemente cuando me altero de más, yo le pido perdón. Y claro, los niños son muy listos. A veces él se porta mal, le regaño y me dice, mami, pide perdón al nene. Pero, por ejemplo, algo bueno por ese lado es que él es muy espabilado, pero por otro lado yo me he dado cuenta que él ahora está empezando a pedir perdón a veces sin que se lo tengamos que decir. Él enseguida viene y pide perdón. ¿Qué quiero decir? Que ese es el poder del legado, el poder de la herencia generacional. Alguien que ha aprendido o que a lo mejor sabía pero que ha hecho carne a sus 40 años, hoy lo está aprendiendo su nieto de 2 años. ¿A dónde le va a dejar eso a él? Eso es lo que tenemos que transmitir. Si tú has aprendido algo a tus 60 años, no importa. Quedas con tu hijo para merendar o para tomar un café, le invitas tú ya de paso y le dices, mira hijo, Dios está tratando esto en mi corazón. Y no importa. Y le dices, te lo cuento porque quiero que tú lo aprendas ya, no a los 60. Y tu hijo, que a lo mejor tiene hijos, toma ese legado ya y le imparte esa lección a tu nieto. Nunca es tarde para pasar un legado, para enseñarle una lección que Dios está haciendo en tu vida. Si tú no tienes hijos o no puedes o no estás en edad de tenerlos, toma como Moisés a un Josué. O como hizo Pablo, toma un Timoteo. Toma a tus nietos, tus sobrinos y déjales tu última carta. Aquí en la iglesia hay niños y jóvenes que te necesitan, que tienen la mirada puesta en ti. Otro ejemplo, Tony. Tony, de momento, no es nada de mi hijo. A lo mejor algún día es el suegro, no lo sabemos. Pero hoy en día, de momento, no es nada. Pero Tony sabe que mi hijo tiene los ojos puestos en él. Creo que todos lo sabéis que a Abraham le encanta, le apasiona la alabanza, la batería especialmente. Y cuando Tony no viene a la iglesia me dice, mami, Tony no está. Y se quiere subir él a la batería, también es verdad. Pero él se da cuenta cuando Tony no ha venido. Yo me he dado cuenta un montón de veces estando ahí cantando que Abraham está mirando a Tony y está intentando imitar los movimientos de Tony. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Abraham, viendo unos dibujitos, entendió que la alabanza no es solo música que te gusta, sino que es para Dios, me dijo, mami, nene, tocar para Dios. Y yo le dije, sí, dice, Tony, tocar para Dios, papi, tocar para Dios. O sea, como que algo Dios hizo en su mente y enseguida supo pasarlo a ellos, a los ejemplos que yo sé que él desde tan pequeñito ya está admirando. Y Tony y Carla, los que le habéis regalado cosas en el cumpleaños a Abraham, por favor, no os sintáis mal, ¿vale? Todos los regalos le han encantado, pero especialmente quiero hacer mención del regalo que le hizo Tony por cómo él lo admira en la batería. Tony y Carla le regalaron estas baquetas, que no le he dejado tocar todavía, pero porque me parece un regalo tan importante. Esto es legado, esto es algo que va a trascender por las generaciones. Lo tengo claro, por eso las he guardado y no se las he dado. Dice, soy un guerrero y la alabanza es mi arma. Abraham Soto García. Eso es legado. Tú puedes marcar la vida de los niños y los jóvenes que están aquí con un detalle. Yo le estoy guardando esto a Abraham para que sepa que igual que Tony, que mi hijo no para de mirar siempre a Tony, alaba y adora a Dios, él va a poder hacer lo mismo. Él va a poder hacer lo mismo. Eso ha sido un regalo con valor eterno. Nosotros podemos influenciar, da igual que no tengas hijos, que no tengas, tú puedes influenciar la vida de los que hay a tu alrededor. Hay ojitos que te están mirando. Hay niños, jóvenes, hermanos, padres si no son creyentes que te están mirando. Tú puedes influenciar y cambiar la historia de esas personas.
no pensemos en nosotros mismos. Tienes que decidirte hoy a entregarte a alguien más. A veces estamos tan centrados en nosotros, en cómo nos sentimos, que no nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Es importante que queramos dejar a la siguiente generación en un mejor lugar. Que no pensemos ya cuando sean grandes a lo mejor es demasiado tarde. Gástate por la nueva generación. Toma decisiones radicales en tu familia. Y esto es lo que Dios ha puesto hoy en mi corazón y me gustaría despedirme de las redes con una frase que tanto los que están en casa como los que estáis aquí, me gustaría que nos fuéramos con esa pregunta casi que pudiéramos reflexionar. ¿A quién le voy a escribir mi última carta? Y más importante, ¿qué vamos a dejar escrito en esa carta? Que Dios os bendiga.